¿Ya lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Verso 9: no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta ahí vamos a leer. Voy a invitarlo a que tome su asiento y vamos a gozarnos con la palabra del Señor. Le voy a pedir que abra su corazón a la palabra del Señor. Siempre los que me conocen por algún tiempo y saben que de pronto cuando empiezo a no a predicarles, sino a compartir la enseñanza en la palabra del Señor, me gusta mucho ir a la escritura de Isaías capítulo 55 verso 8. Y yo quiero que vaya a esa escritura porque es importante que nos demos cuenta de algo que está en el corazón del Señor. Ya tiene Isaías capítulo 55 verso 8. ¿Cómo dice Isaías capítulo 55 verso 8? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. ¿Qué más sigue diciendo? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta porción de la escritura para mí es muy especial. De hecho, mi página de YouTube así le tengo los pensamientos de Dios. Y el programa cuando sale en la televisión también son los pensamientos de Dios, es en base a esta escritura. Lo que Isaías está diciendo en el capítulo 55 al pueblo de Israel, pero en este caso no es el pueblo de Israel, en este caso es a nosotros. Y lo que está diciendo es que el Señor no piensa como nosotros. ¿Verdad que dice así? Porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Lo que el Señor quiere decirnos, y el error que se comete siempre con los que leemos la palabra, con los que estudiamos la palabra, con los que tenemos un liderazgo o que de pronto tenemos la responsabilidad de compartir la palabra del Señor, es de pronto asumir, y al asumir y al leer y al conocer la palabra del Señor, querer aplicar la palabra del Señor. Esto me lleva de pronto a Timoteo. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
¿verdad? Es lo que el apóstol Pablo está diciéndole prácticamente a Timoteo. Y lo que le está diciendo a Timoteo tiene que ver mucho en lo que es el desarrollarse de la iglesia. Tiene que ver mucho con lo que es el liderazgo de la iglesia o lo que pasa dentro de la iglesia. Y lo primero que le dice, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y encontramos que Pablo está hablando a Timoteo, y le dice: ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo quiero que pongamos mucha atención en esto, porque uno de los grandes errores que ministerios, organizaciones siempre cometen el error es establecer normas de conductas dentro de los ministerios. Y no con esto digo que estén mal, pero ya no es Dios, sino somos nosotros los hombres estableciendo aquello. Por ejemplo, muchos de nosotros sabemos que cuando alguien peca hay consecuencia al pecado. Y si alguien está dentro de una congregación, yo me recuerdo cuando, y pongo esto como una anécdota, como una experiencia personal, y son de los errores que yo he cometido como ministro, como siervo del Señor en este caminar, pero que Dios me ha ido de alguna manera enseñando a través de su palabra todos estos errores para no volverlos a cometer. En la iglesia que estuve como pastor en la Westmoreland por varios años, cerca de 4 años estuve ahí, y llegamos, y cuando llegamos eran solamente un grupito de hermanos de 16 hermanos, y los 16 hermanos hacían grupos de 4 y había una iglesia dividida en 3 grupos. Pero al pasar el tiempo creció la congregación y hubo una situación que me tocó enfrentar, y la situación que me tocó enfrentar de pronto era que de pronto una de las hermanas de la congregación, de las siervas de las que ministraban, por encontrar o darse cuenta que el esposo de pronto por ahí andaba de volado con alguien más y venía una situación dársela, que ella decide separarse de él por la situación que estaba viviendo. Ella habló conmigo, hablamos, y yo la tenía programada para que ministrara cantos especiales ese día o el fin de semana en la iglesia. Hablamos con ella me platicó la situación. Yo le permití que ministrara los cantos. Pregunto, ¿hice bien o hice mal? Porque es la única manera que vamos a poder aprender de la palabra del Señor. Y no meto a nadie, meto asuntos personales que tienen que ver con el liderazgo. ¿Usted qué dice? ¿Estuvo bien? ¿Por qué estuvo bien, hermano? ¿Habrá alguien que piensa que estuvo mal? Está habiendo una separación. Déjenme ponerme para verlos bien, porque los lentes no los veo bien, así ya veo qué caras hacen, aunque traigan el cubrebocas.
Ya se puso bueno el asunto, ¿verdad, hermanos? Pregunto, la hermana dice que estuvo bien. A ver, hermano Miguel. Bueno, usted me va a contestar así porque ya le di un anticipo. Conteste sin que sabe nada. O sea, pero sí hay algo en su corazón. Dijo algo, podemos sacar la palabra. Y eso es precisamente el punto aquí. Que es importante sacar la palabra, pero no conforme a nuestros pensamientos. No conforme a nuestra manera de poder interpretar la palabra, sino que tiene que ser a la manera del Señor. Y ese día no era un pueblo como este, por supuesto, porque ahí había como maestros de la palabra del Señor, esos señorones grandes, graduados de institutos, que yo no sé qué estaba haciendo allá, si ellos podían hacer el trabajo. Pero este asunto no es del que esté preparado o no esté preparado. Este asunto es del llamado que uno tiene de parte del Señor. Dele la gloria al Señor si siente hacerlo con todo el corazón. El tema es, vamos a meditar en el tema la ley se enseñoría del hombre. Ponga atención, la ley se enseñoría del hombre. Empezamos tocando Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9, que hablan de la gracia del Señor, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego el verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando los hermanos se dieron cuenta, nomás esperaron que terminara el servicio y le que predicara, y me llamaron a la oficina, a ver, venga para acá. Y se sentó un grupito de los ancianos de la mesa directiva para exhortarme y para platicar conmigo. Y yo estaba todavía verde en las cosas del Señor. Y digo verde, tenía conocimiento, pero había cosas que yo no tenía experiencia. Y aunque el Señor me había dado el privilegio de arrancar obras, porque estuvimos por muchos años en la ciudad del Monte, donde el pastor pone una iglesia y nos deja a nosotros como encargados de la iglesia. Pero una cosa es ser encargado y otra cosa es ser el responsable espiritual. Y de pronto vino el hermano que se había graduado y que todavía seguía sacando los cursos de un instituto de la iglesia bautista. Y me dice, es que hermano, está mal. Usted tiene que ponerla en disciplina. Ok. Luego viene uno de la iglesia apostólica que había graduado como alguien hasta con título, ¿verdad?, de teología y tantas cosas, que me dice, también está mal, porque no debe ser, debe ponerla en disciplina, tanto uno como otro. Y los otros hermanos nomás movían la cabeza, como dándole la credibilidad y dando lugar que tenían razón los hermanos. Y movían la cabeza y yo le dije, entonces, ¿cómo está el tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿La vamos a suspender? ¿Cuánto tiempo? Pues el caso es que todo esto, yo cometí una injusticia. Y cometí una injusticia por hacerle caso a los hermanos y no hacerle caso a Dios.
Por eso es importante, hermano, pero si nosotros no tenemos las bases bien firmes, nos van a mover el pueblo, y al movernos el pueblo nos salimos de la voluntad del Señor. Una de las cosas que quiero que vaya por favor a Romanos capítulo 7 y el verso número 1. Y alguien que me le dé lectura, por favor, Romanos capítulo 7, verso número 1. Mire bien. Tenemos todos, quiero que todos leamos la palabra del Señor. Romanos capítulo 7, verso 1, ¿lo tenemos todos? Para empezar, en su Biblia, si usted tiene una Reina Valera, empieza con un signo de interrogación. ¿Eso es correcto? Quiere decir que aquí hay una pregunta. Y esta pregunta es Pablo quien está haciendo esta pregunta, pero la está haciendo, ¿a quiénes está haciendo esta pregunta? Porque es claro, hablo con los que conocen la ley. Entonces esta pregunta no era para todos, era para los expertos, para los conocedores de la palabra del Señor, porque aquí está haciendo énfasis para los que conocen la ley, que está hablando y haciendo referencia a la palabra del Señor. Vamos hasta aquí. Ahora dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y luego entre comillas dice: pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Muchos de nosotros hemos escuchado lo que dice el verso 2 hacia adelante. Y al leer el verso 2 hacia adelante, nosotros mismos tomamos la ley y la aplicamos a aquellos que cometen un pecado dentro de la congregación. Y nosotros mismos estamos usando la palabra para aplicarla a los demás, pero al momento de aplicarla a las demás, nos estamos enseñoreando de aquella persona. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Y lo que decimos es que estamos bien, porque lo que estamos haciendo es, estamos tomando la palabra del Señor. No es nuestro pensamiento, sino es la palabra de Dios la que estamos tomando y la estamos aplicando a alguien que cometió una falta o pecado delante del Señor. Pero muchas veces somos más nosotros que el Señor. Porque en primer lugar, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para señalar? ¿Quiénes somos nosotros para traer a juicio a alguien? Si usted se recuerda, y vamos a la escritura, alguien que me ayude y busque esta escritura, de la mujer que encuentran en pleno acto de adulterio. Ayúdeme, por favor. Aquella mujer que encuentran
en pleno acto de adulterio. ¿Ya lo tiene? ¿Alguien por ahí? Vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y vamos a leer del verso 2 hacia adelante. Ya lo tenemos todos. ¿Qué dice el verso 2? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Acuérdense bien, por favor, que el simple hecho de que estaba sentado quería decir que era una enseñanza oficial. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino con él, y sentado él les enseñaba. Verso 3. Entonces, voy a ponérselo de esta manera. Entonces los conocedores de la ley, es lo mismo. Entonces los escribas y los fariseos, los que conocían la ley, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué dice el verso 5? Y en la ley nos mandó Moisés, oiga bien, y en la ley nos mandó Moisés, o sea que ellos tenían la autoridad de parte de Dios para dominar, para controlar, para enseñar. Eso es lo que están diciendo. En la ley nos mandó Moisés. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto es una orden que nosotros tenemos. ¿Por qué es lo que están diciendo? Esta es una orden que nosotros tenemos de que si alguien es encontrado en el acto mismo del adulterio, la tal tiene que morir irremisiblemente a pedradas. O sea, en otras palabras, ellos estaban diciendo: tenemos todo el derecho del mundo por la palabra de apedrear y asesinar a esta mujer. Pero si usted se fija, eran los escribas y los fariseos los que en Romanos capítulo 7 verso 1, y hablo con los que conocen la ley. Y lo que está diciendo Pablo en el verso 1: ¿acaso ignoráis que la ley se enseñoría del hombre? O sea, no podían ellos decir que eran ignorantes al darse cuenta que la ley se enseñoreaba, dominaba, controlaba al hombre. Y quiero que me vaya comprendiendo, porque esto es importante. Ahora, el verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Verso 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y miren lo que dice el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso está especial. Alguien ha malinterpretado también la escritura, porque muchos
de pronto dice, hermano, es que estamos bajo la gracia. Y como estamos bajo la gracia, piensan que se puede andar en libertinaje. Y perdóneme, no es así. El pueblo no debe andar en libertinaje y no puede andar haciendo lo que le venga en gana. Pero hay una diferencia que tenemos que comprender en lo que era el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento, o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto que Dios hace con nosotros. Y la diferencia, quiero que por favor vaya a Jeremías capítulo 31 y el verso 31. Jeremías capítulo 31, verso 31. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Hasta aquí vamos el verso 32. Miren lo que dice el verso 33. ¿Qué dice el verso 33? Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ponga atención, porque lo que Dios está hablando del tiempo futuro. Está hablando que el pueblo de Israel invalida el pacto. Pero invalida el pacto porque pecan delante del Señor, por supuesto. Pero no solamente eso, sino porque estaban tomando la ley en sus manos y la estaban aplicando a su parecer y no al parecer de Dios. Ojalá que me vaya comprendiendo lo que la palabra del Señor nos muestra en este día. Y lo que dice el verso 33 está hablando del nuevo pacto, pero la diferencia que hay con el pacto que Dios hace al sacarlos de Egipto con el Moisés y con todo el pueblo, es que el Señor le dice a Moisés que escriba las tablas de la ley, y también le dice al pueblo que ponga de pronto en escrito dentro de sus hogares. Tenían que poner la palabra de pronto en los postes. Los sacerdotes los tenían que traer en la frente, en los brazos. A la entrada de las casas tenían que poner de pronto la palabra del Señor, de toda manera que por toda la casa estaba la palabra del Señor. Pero estaba nada más en lo que es el entendimiento humano. Estaba nada más en el conocimiento de acuerdo a los hombres, pero no estaba en el corazón. Ellos, los mandamientos que el Señor les da al pueblo, el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero la palabra la tenían por todas partes, la tenían, se la sabían de memoria, conocían la palabra, pero estaba en la mente nada más. No estaba en el corazón. ¿Y por qué le digo que no estaba en el corazón? Porque si hubiera estado en el corazón, no falla el pueblo de Israel al Señor, porque era el mismo Dios que iba a estar obrando. Y a diferencia de ellos, nosotros no tenemos la palabra nada más para nuestro entendimiento, sino que esa palabra viene y cobre vida en nuestro corazón, y acá adentro mora la gracia divina del Dios de los cielos, la que produce el querer como el hacer. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y si nosotros, por eso me gusta siempre esa escritura de Isaías capítulo 55 verso 8. Casi siempre que voy a leer la palabra es lo primero que viene. Marcos, acuérdate, tú no piensas como pienso yo, y mis pensamientos
aunque no te parezcan, no son los tuyos. Y uno de los grandes errores que se cometen en las organizaciones o los líderes es que tenemos una tendencia a tomar la palabra, interpretarla a nuestra manera y aplicarla a nuestra manera. Ojalá que me esté comprendiendo. Pero en el Señor, hermanos, lo primero que tenemos que entender en esta noche es que la ley se va a enseñorear del hombre. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que veíamos en Juan capítulo 8. Si no hubiera estado, o si no le hubieran traído a aquella mujer al Señor Jesús, ¿qué hubiera pasado con aquella mujer? La hubieran matado, porque es lo que dice la ley. En otras palabras, se hubieran enseñoreado, la habían dominado, y con la excusa o con el pretexto, apoyados con algo que supuestamente está diciendo Dios. ¿Y cuántas atrocidades no se han hecho en el nombre de Dios? Se han hecho atrocidades. La Iglesia Católica, las cruzadas, todo aquello que hizo la Iglesia Católica lo hacía en el nombre de Dios, buscando dominar y controlar. Y no solamente la Iglesia Católica, la Iglesia cristiana también. Los líderes de las iglesias cristianas siempre buscando dominar y siempre diciendo: es que el Señor dice así. Pero nosotros no tenemos ningún derecho a juzgar a los demás. Es la palabra, es la que nos va a juzgar. La palabra es la que nos va a juzgar. Escúcheme bien, no nosotros, pero nosotros podemos tomar la palabra y decir que es Dios, pero ahí no es Dios, sino somos nosotros con nuestros sentimientos, con nuestra manera de pensar. Y lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de nuestra manera de pensar y de irnos a la palabra y pensar lo que Dios piensa y hacer lo que Dios dice. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y déjeme decirle que Dios tiene poder para cambiar y para transformar. Si tiene poder para perdonar el pecado, tiene poder para cambiar a aquel que esté más perdido. Que nosotros podamos pensar que no hay otra oportunidad, estamos mal, porque el único que tiene la última palabra es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a través de su bendita palabra. Si le va a dar la gloria, désela al Señor con todo el corazón. Lo que espero que comprendamos y que logremos comprender y que nos salgamos y nos metamos a la gracia divina del Señor. Porque hay veces que nos salimos de la gracia y nos metemos a la ley. Y al meternos a la ley juzgamos, aplicamos la palabra, pero ese no es Dios, sino somos nosotros, hablando en nombre de Dios y usando la palabra, pero no es Dios. No sé si me está comprendiendo. Ahora, vemos el ejemplo de Juan capítulo 8, aquella mujer que es encontrada en pleno acto de adulterio. ¿La mujer murió? No murió la mujer, pero la ley decía que tenía que morir apedreadas. Y una de las cosas que en el tiempo que tenemos caminando, Dios me ha ido enseñando y mostrando a través de su palabra es las muchas injusticias que nosotros los hombres cometemos en nombre del Señor. Porque muchas veces nos apresuramos a juzgar, nos apresuramos a decir, pero quien tiene la última palabra
es el Señor. Nosotros podemos decir y opinar, pero puede ser que no sea lo que Dios esté pensando, y sean más que nada nuestros pensamientos, y que no sea el pensamiento del Señor. Cuando leemos Jeremías capítulo 31, verso 33, habla en lo que consistía el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto. Las tablas de la ley que el Señor le da a Moisés para que las enseñe a todo el pueblo. Pero el verso 33 dice: he aquí vienen días, dice el Señor, ¿qué más? En los cuales haré nuevo pacto. ¿Y en qué consistía este nuevo pacto? Pongamos atención, por favor, ahí al verso 33, todos, Jeremías capítulo 31 y verso 33. Jeremías 31, 33. Amén. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y ellos me serán por pueblo. Mire, una vez más. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo quiero que por favor vaya a Hebreos capítulo 10, verso 16. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 10, bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya lo tenemos? Verso 16. ¿Qué dice? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y el verso 17 dice exactamente lo que dice el verso 34. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Yo quiero que ponga mucha atención a la palabra del Señor, y lo que Dios quiere es de pronto que nos demos cuenta, que podamos nosotros comprender o que se nos revele la palabra del Señor, que la manera en la cual el pueblo tomó todo el Antiguo Testamento de los israelitas y los escribas tenían más que ver con los asuntos de la carne y la manera de pensar del ser humano que con lo espiritual. El escritor de los Hebreos nos está mencionando lo que es el nuevo pacto, pero no solamente nos menciona eso. Si nosotros vamos al capítulo 9, empezando el verso 1, el Señor le dice: ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y va describiendo todo esto. Todo esto lo va describiendo. Brínquese hasta el verso 7, por favor. ¿Ya tiene el verso 7? El verso 7 dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece
ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Verso 9, ¿qué dice? El cual es un símbolo para el tiempo presente. Y luego dice, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica tal culto. Y luego el verso 10 dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de ¿qué? De la carne. Quiere decir que todo esto tenía que ver con asuntos humanos terrenales, ¿no? Ojalá que me esté comprendiendo. Por eso es que el pueblo de Israel interpretaba la palabra de esta manera, y no solamente la interpretaba, sino que la ejecutaban de esta manera. Pero no era la voluntad de Dios, no era lo que Dios quería, y muy por el contrario, el Señor cuando desciende a esta tierra no desciende a abolir la ley ni a los profetas. Lo que Él viene es a vivir la palabra bendita del Señor, a poner el ejemplo de cuál es la verdadera manera que se tiene que vivir la palabra. Y no por imposición, no por mandato, no por enseñoramiento, sino que tiene que salir de acá dentro del corazón. Y yo creo que aquí vemos muchos corazones agradecidos con el Señor, porque nos sacó de la inmundicia, nos sacó de la maldad, y ahora somos hijos del Altísimo. Ahora disfrutamos del nuevo pacto y no tuvimos que hacer nada, ninguna obra, porque es un don de Dios, es por gracia divina que somos salvos. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ojalá que estemos comprendiendo, hermanos, pero tengamos cuidado en no caer en lo mismo que cayó el pueblo de Israel, que aplicaban la palabra y por medio de la palabra dominaban y controlaban a las personas. Pero esa no es la manera que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que si hacemos algo, lo hagamos porque nos nace del corazón. Lo hagamos porque estamos agradecidos con Él. Lo hagamos porque Dios produce el querer como el hacer también dentro del camino del Señor. Ojalá que me estés comprendiendo. Pero lo primero es que quiero que me comprendas es cómo la ley se enseñoría del hombre. Vemos el capítulo de Juan, capítulo 8, donde leemos de la mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio. Pero no solamente eso, hay más porciones de las Escrituras que nos enseñan cómo el pueblo se enseñoreaba, cómo los líderes se enseñoreaban del pueblo. Se enseñoreaban usando la palabra y suprimían al pueblo, lo ponían bajo un yugo de esclavitud. Y en lo que consiste el nuevo pacto, de acuerdo a Jeremías capítulo 31, verso 33, es que Él va a poner su ley en nuestra mente y la va a escribir en el corazón. Y luego el verso 34 de Jeremías 31 dice que ya no va a haber un hombre enseñando a otro hombre, sino que es el mismo Dios. Eso está precioso. En otras palabras, nosotros no vamos a ser obedientes de pronto porque alguien nos dice, sino que el mismo Dios en nosotros, que está en nosotros, porque ¿en cuántos mora el Espíritu de Dios de los que estamos acá? En todos nosotros está el Espíritu de Dios. Quiere decir que es el Espíritu de Dios el que provoca aquello. Es el Espíritu de Dios el que nos empuja de pronto a hacer aquello, y lo hacemos
no por compromiso, lo hacemos porque de pronto entendemos y comprendemos que no hay de qué manera pagarle al Señor lo que Él ha hecho por nosotros, de salvarnos de la misma condenación del infierno, de salvarnos de ese lugar del lago de fuego a donde íbamos y que no había otro remedio, pero vino Cristo a dar su vida en la cruz del Calvario para redimirnos, para comprarnos, para salvarnos, y que nosotros en agradecimiento por lo que Dios ha hecho es que Dios produce el querer de pronto hacer algo dentro, buscando agradecer a Dios. ¿Sabe que es algo bien preciosa la palabra del Señor? Si lográramos que el Señor nos revelara esto, ¿cuántos dolores de cabeza le evitaríamos al Señor? Porque somos seres humanos y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Y los sentimientos tienen que ver con la ley. Los sentimientos tienen que ver con la carne. ¿No le ha pasado a alguno que ha tenido una experiencia, de pronto salió mal con un hermano, o un hermano le hizo algo mal, y de pronto lo primero que se viene a la mente dice: y este es hermano? No, y vamos más allá, porque inmediatamente se nos viene a la mente la palabra del Señor. Y al venírsenos a la mente la palabra del Señor, ¿qué hacemos? Tomamos la palabra y la aplicamos. La aplicamos porque nos sentimos heridos, porque nos sentimos lastimados, porque sentimos que eso es lo justo, pero esos son nuestros pensamientos y no son los pensamientos de Dios. ¿Sabe cómo Dios piensa? Vamos a 1 de Corintios, por favor, capítulo 13, verso 4. Mire el pensamiento de Dios. Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Ya lo tiene? Hermanos, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Estoy bien? ¿Ya son las 9? Santo, parece que voy empezando. ¿Ya tiene el verso 4 del 1 de Corintios capítulo 13? ¿Qué dice el verso 13? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. No, hombre, ¿y nos hace algo un hermano? Seamos honestos, ¿no nos ha venido a la mente la palabra? ¿Para qué nos viene a la mente la palabra? Para aplicarla. Y si nos viene a la mente a la palabra y la estamos aplicando, ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos saliendo de la gracia y nos estamos metiendo a la ley, que tiene que ver con la carne, que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con lo que sentimos. Y hermano, no nos conviene salirnos de la gracia, nos conviene siempre estar en la presencia bendita del Señor. Nos conviene que sea Dios tratando con nuestra vida, nos conviene que sea Dios obrando en nuestro corazón, que si alguien nos hizo mal, que venga el amor de Dios y saque todo aquello malo, y que lo que se muestre de parte nuestra sea el amor de Dios.
Mire, podemos apuntar a muchos con un dedo y decir es un religioso, esto y esto, aplica la palabra, y nosotros siempre vamos a estar bien. Y si siempre estamos bien es que andamos en la ley y no andamos en la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque nos estamos justificando. Estamos diciendo nosotros estamos bien y ellos están mal. Queramos o no, estamos usando la palabra y estamos manipulando la palabra a nuestra conveniencia. Y lo que estamos haciendo es que nos estamos enseñoreando, pero tenemos una excusa. Es que así dice la palabra del Señor. Y como así dice, es que así tiene que ser. Pero nunca nos fijamos que también dice que para qué miramos a ver la paja que está en el ojo de tu hermano cuando traes una tremenda viga en tu ojo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que tengamos cuidado. Lo mismo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de lo que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y hermanos, es tan fácil salirse de la gracia del Señor y tomar la palabra y aplicarla a nuestra conveniencia, aplicarla a nuestra manera. Pero se nos olvida que la palabra tiene muchas citas bíblicas y que de pronto el Señor nos dice a través, mire, el capítulo 13 es la esencia de lo que es el evangelio del Señor. Y le digo que es la esencia porque cuando vamos al verso 5 de Primera de Timoteo, vaya por favor, Primera de Timoteo capítulo 1 verso 5, y mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Ya lo tenemos todos. ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza diciendo? El propósito de este mandamiento, oiga, es el amor nacido de un corazón limpio. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a los Corintios? En el capítulo 12, verso 31 le dice: yo les muestro un camino más excelente, que es lo que les compartí la vez pasada que estuve aquí, hablando del amor de Dios. No se me olvida. Pero cuando leemos del verso 4 hacia adelante de Primera de Corintios capítulo 13, encontramos lo que es el amor y cómo tenemos que andar nosotros. El amor es sufrido. ¿Quiere decir que de pronto si le hacen algo tiene que ir a reclamar al hermano? No. Tiene que aguantarse por ahí. Eso es sufrir, aguantarse de pronto que le digan a uno hasta lo que se va a morir uno. Y lo más tremendo y precioso, si estamos en la gracia, es que vamos a amar al hermano no importa lo que nos diga. No sé si me está comprendiendo. Porque si andamos en la gracia, aquellas palabras no van a llegar a su corazón, porque sabe que no se la está diciendo a usted, se la están diciendo al Señor, y Él es nuestro escudo y es nuestra fortaleza. Pero si andamos en el amor del Señor, en lugar de enojarnos o en lugar de hacer o querernos ir de la iglesia, vamos a doblar nuestras rodillas y le vamos a decir: Señor, ten misericordia tanto del hermano como mía, Señor, porque estamos en tus caminos, Señor, y quiero amar a mi hermano con todo el corazón, quiero amar a mi hermana y que no haya nada en el corazón mío. Pero ahí vamos por lo que es la gracia del Señor. Si nosotros estamos usando la palabra
para aplicarla a los hermanos, nos estamos saliendo de la gracia y estamos haciendo lo mismo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los escribas y los fariseos. Y hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y muchas veces nosotros podemos sacar deducciones de muchas maneras, de situaciones que podamos presentar y sacar deducciones de pronto, o conclusiones que de pronto no tienen que ver con la manera de pensar del Señor. Pero si nosotros, hermano, tomamos la palabra, y siempre nos conviene ir por la gracia del Señor, por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, no estaba en nosotros, es Dios quien puso de su gracia en nosotros. Quiere decir que Cristo mora en nosotros, y si Cristo mora en nosotros, el amor de Dios está en nosotros para hacer la voluntad y para caminar conforme al Señor quiere que andemos en esta tierra. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Si le va a dar la gloria, désela con todo el corazón. Dios quiere que abramos los ojos espirituales y salgamos de la ley. Porque aunque digamos que estamos bajo la gracia, hay veces que nos volvemos bien bíblicos y tenemos una tendencia a querer aplicar la palabra a los demás. Alguien puede decir, bueno, pero entonces no debemos. Miren, hermanos, en la palabra del Señor encontramos todo. Todas las respuestas que nosotros necesitamos saber, aquí la encontramos. Por supuesto que no podemos permitir el pecado dentro de la iglesia, porque se nos mete el pecado y ya se arruinó la cosa. Y de pronto hay que reprender el pecado, hay que reprenderlo. Pero hay cositas sencillas que son esas zorras pequeñas que echan a perder aquellos tremendos viñedos. Y según tengo entendido, las zorras pequeñas, aunque usted no las ve, usted ve un tremendo viñedo grande, precioso, y los ve bonitos, pero de pronto no dan fruto. Y resulta que no dan fruto porque las zorras vienen y se comen las raíces y echan a perder todo el viñedo. Y hay cositas, detalles que tienen que ver muchas veces con nuestros sentimientos. Y al tener que ver con los sentimientos, tiene que ver con lo que es la carne, como dice el escritor de los Hebreos, capítulo 9, verso 10, de diversas obligaciones impuestas y que tenían que ver con la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, dice Hebreos 9, 10. Pero esto tenía que ver con la carne. La ley exclusivamente tenía que ver con lo que es lo humano, lo terrenal. Y nosotros, hermanos, yo no sé usted, pero yo ya no soy de este mundo. Yo pertenezco al reino de los cielos y voy a estar por una eternidad con gloria. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Ese es nuestro caminar. Miren, hermanos, cómo quisiera que el Señor nos revelara esto, porque aún los detallitos que vemos entre los matrimonios tienen mucho que ver con la ley y la gracia del Señor. Porque de pronto hay malos entendidos entre la pareja, y queramos o no, somos seres humanos. Se calienta uno, la sangre de pronto cambia de colorcito y le hieren los sentimientos. Y hay veces que uno tiende, y si somos cristianos está más tremendo todavía, porque ya sea el varón o la mujer, somos bien bíblicos, nos conviene. Los varones dicen, es que la palabra sí es que la mujer tiene que sujetarse, y la mujer dice que tiene que tratarla como un brazo más frágil. Y ahí estamos. Y los dos estamos mal, porque estamos tomando la palabra para aplicarla como una ley.
En otras palabras, tomamos la palabra y se la aplicamos al cónyuge y le exigimos y le decimos: mira cómo me tienes que tratar. Ese es el consejo de Dios. Sí, ese es el consejo de Dios, pero no es el consejo suyo. Porque usted no está hablando de pronto de que la traten, usted está hablando bajo el sentimiento, bajo la carne, porque se está sintiendo ofendida, y ahí no trabaja la ley de Dios. Pero es más fácil que doblemos nuestras rodillas, entremos a la presencia del Señor, y ahí en la presencia del Señor usted se olvida de pronto del marido, de pronto se olvida de todos aquellos problemas y empieza a sentir las caricias de papá, y el Señor empieza a ministrarlo y empieza a tratarlo de tal manera que se levanta de aquel lugar. Y aunque le hayan hecho la vida imposible, usted lo ve como cuando se convirtió a Cristo. Lo ve como si nada hubiera pasado. Lo ve con más amor, con más cariño de pronto, aunque le haya hecho lo que le haya hecho. Pero no es usted, es la presencia del Señor. Es que el Señor está obrando por medio de la gracia y no por medio de estarnos sometiendo a algo. No sé si me están comprendiendo, hermanos. Es tiempo de salir de la ley. Hermano, ¿qué está diciendo? Que andamos en la ley. Muchas veces andamos en la ley. Andamos en la ley porque de pronto queremos que otros hagan lo que dice la palabra del Señor. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios quiere morar en nuestro corazón para que acá dentro del corazón salgan las obras que Dios quiere que la gente vea, que Dios quiere que la gente se dé cuenta que usted no es cristiano porque viene todos los días a la iglesia, que usted es cristiano porque lo ven cómo anda, cómo se comporta, cómo ama y cómo hace la voluntad del bendito Señor de los cielos, que mora, que se refleja, que usted no es cristiano del montón, que no es como los demás, que hay algo diferente, y lo que tiene diferente es que el Señor está en su corazón y Él es la gracia divina. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Hay tantas cosas preciosas. Como líder yo he cometido muchos errores, hermano. Hemos ido aprendiendo. Y si estoy aquí es por la pura misericordia de Dios. Y Dios nos ha ido enseñando y mostrando su palabra. Yo te empezaba diciendo de la hermanita y cómo los hermanos ni se ponían de acuerdo. Y uno me decía: hermano, pongámosle un año. Un año de castigo, un año en disciplina sin poder hacer nada. Y otro que interpretaba la palabra más dura. Dice: no, hermanos, ustedes están mal. El Señor no era tan fácil, era más duro, y era más duro todavía que la ley. Pongámosle 4 años. Pensamientos de hombres. El hombre usando la palabra del Señor para aplicarla. Pero es una buena pregunta. Y yo decía: Señor, ¿qué hago? Y vine, consulté con un pastor anciano y me dijo: hermano, eso no lo hemos inventado nosotros. Eso del tiempo somos nosotros los que lo hemos inventado. No ha sido Dios. Pero decía: pero entonces, ¿cómo sabemos cuándo? Es que el mismo Señor va a darnos testimonio. Es más, tú no necesitas poner a nadie en disciplina. Cuando alguien ama a Dios, la misma persona va a sentarse sin que usted haga algo, porque es el amor de Dios, y a quien está ofendiendo es a Dios. Bendito sea el nombre precioso del Señor.
Oh, hermano, Dios es hermoso. Denle la gloria al Señor con todo el corazón. Guardes eso en su corazón. La ley se enseñorea del hombre. Pero el detalle es que muchas veces nosotros nos convertimos en los verdugos de los hombres usando la palabra del Señor. Y tengamos mucho cuidado en no caer en esto, porque entonces estaríamos bajo la ley y estaríamos bajo maldición. ¿Sí me está comprendiendo? Porque es lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos, Gálatas, para concluirte en esta noche, capítulo 3 y verso número 10. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos por favor a Gálatas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria al nombre del Señor. ¿Ya tienes Gálatas capítulo 3? Verso 10, ¿qué dice? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Quiere decir que aunque estemos bajo la gracia, pero queremos vivir aplicando la ley, estamos bajo maldición. No sé si me estás comprendiendo, pero estamos bajo maldición. ¿Sabe por qué? Porque estamos queriendo aplicar la ley, no porque la ley sea mala, porque la ley no es mala, sino somos nosotros la que la aplicamos de una manera incorrecta, no a la manera del pensamiento de Dios, sino a nuestra manera. Ojalá que me esté comprendiendo. Cuando el Señor está inspirando al apóstol Pablo para que hable a la iglesia que está en Gálatas, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el hombre que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Pero usted va al libro de Romanos y la palabra del Señor dice que la ley es buena. Es más, vamos por favor, Romanos capítulo 7. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 7, Romanos 7:7, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es buena, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, que para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno,
a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué dice ahí? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Ponga atención, porque la palabra de Dios es preciosa. Gálatas capítulo 3, verso 10. Habla de los que están en las obras de la ley, están bajo maldición. ¿Pero por qué? Porque se toma la palabra y uno aplica la palabra a la manera del ser humano y no a la manera de Dios. Porque dice claramente que la ley es espiritual. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? En otras palabras, debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hacemos muchas veces lo mismo. Yo me recuerdo, ya para concluirles, de una hermanita linda, preciosa, que estuvo batallando con su esposo, porque su esposo tomaba y siempre quería llevarlo a la iglesia, pero él siempre se negaba a ir a la iglesia. Y en ese tiempo ellos vivían en el transcurso, en el trayecto de lo que era la iglesia y mi trabajo. Y yo me venía levantando transportación y pasaba levantándola a ella. Y un día me dice: hermano, mi esposo no quiere ir. Y ya se los he testificado aquí. Y no quiere ir. Y me dijo ella claramente, me dijo: hermano, ya le dije, le enseñé que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Y ella estaba aplicando la ley. Y no es la manera en el Señor. Porque no es por obras. Y la gracia es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Ese día entré, invité al hermano, me senté un rato con él. Y él me dio sus razones y se quejaba de ella, de las amenazas que siempre le estaba dando. Y la hermana estaba tomando la palabra y tenía un buen sentir, quería ganarse a su esposo. Pero no es por imposición, no es que nosotros tenemos que usar la palabra para enseñorearnos o para querer dominar a los demás. La palabra de Dios tiene poder para cambiar la vida del ser humano sin necesidad de que nosotros andemos de pronto amenazando a la gente, porque para él era una amenaza esto. Más que ganárselo, era una amenaza que tenía constante de parte de ellos. Y en lugar de traérselo, por eso es que Gálatas capítulo 3 dice que aquel que quiere están bajo maldición, porque no están haciendo la voluntad del Señor, sino están haciendo la voluntad de uno. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Debemos de salirnos. Si nos damos cuenta que andamos en esta área, hay que salirnos de aquí y hay que meternos a la presencia del Señor para andar bajo la gracia divina y para que sea el Señor obrando a través de nosotros, para que sea el amor de Dios, para que sea Dios hablando a través de nosotros y aquello pueda tener un efecto
positivo en la vida de aquel que le queremos hablar. Pero si lo hacemos bajo nuestros sentimientos, andamos bajo la ley y estamos bajo maldición. Y por eso es importante que nos salgamos de ahí y nos metamos a la presencia bendita del Señor, para andar ahí en el Señor, sintiendo las caricias, sintiendo el amor del Señor. Bendito sea el nombre. Denle la gloria si lo desea hacerlo con todo el corazón. Salgamos de la ley y metámonos a la gracia del Señor. Póngase sobre sus pies y vamos a hablar con el Señor. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor, gracias te damos en esta noche por la bendición de poder meditar en tu palabra, Señor. Y Señor,